Hola, licenciados, ¿cómo están? Buenos días todavía. Briano, bienvenido. Yatsi, bienvenida. Rocío, bienvenida. Bienvenidos a la semana número 2 de su materia de Mercadotecnia Internacional. Vamos a ver en esta ocasión un tema algo extenso, lo cual traté de resumirlo. Lo resumí en una sola presentación que les haré llegar obviamente a través de su compañera Luz Cermeño, para que se basen en ese material que yo les voy a mandar para hacer su tarea. Si ustedes utilizan el material que viene en la plataforma, bueno, pues es muy válido, aunque tendrían que hacer un resumen de todos los 3 o 4 materiales que les colocaron en la plataforma, pero es obviamente decisión de ustedes. Bueno, una vez más, bienvenidos. Recuerden que si tienen algún comentario, activen su micrófono, los escucho con mucha atención, resolvemos las dudas que tengan. Y, o también está el chat, pueden escribirme por chat, estoy al pendiente, estoy revisando todas las entradas. Y bueno, vamos a comenzar con la tarea con la actividad del día de hoy, el material que nos presenta en esta semana. En esta semana vamos a ver lo que es el comercio internacional y el marketing. La presentación que van a ver está dividida en dos secciones. Primero tengo que explicar todo lo que es el comercio internacional y luego ya veremos la relación entre comercio internacional y mercadotecnia internacional. ¿Por qué tienen ustedes que saber de comercio internacional? Porque los mercadólogos generalmente somos los encargados de las exportaciones, las importaciones de los productos, ojo, no de los materiales. Nosotros no vamos a importar y a exportar material de fabricación de un producto. Nosotros, los mercadólogos, somos los encargados de exportar el producto ya hecho o importar los productos ya hechos, más nunca el material para manufacturarlo, que aún así, bueno, de pronto nos pondrán a hacerlo, pero pues es necesario que conozcan cómo se mueve el mercado, cuáles son las herramientas, cuáles son los tipos de monedas que acepta el comercio internacional. Ok, voy a comenzar la presentación para que lo vean ustedes compartiendo la pantalla. El tema de hoy es comercio internacional y marketing internacional. Bueno, vamos comenzando con este tema. Es interesante, la semana 2 es largo. Bueno, el comercio internacional, ¿qué es básicamente? Ok, el comercio internacional es la actividad económica que se va a referir al intercambio de bienes y servicios entre todos los países. ¿Sí? Es un intercambio económico, cultural, de productos, de servicios y de bienes. Eso es el comercio internacional. Ok, el comercio internacional va a implicar la compra, venta, intercambio, bienes, servicios, de divisas y de diferentes formas de pagar. Hay diferentes formas de realizar las operaciones y cerrar los negocios que se hacen internacionalmente. Bueno, estos intercambios se hacen en distintos países o por diferentes países, se hacen por zonas geográficas, y ahorita, bueno, pues ha ido un aumento gracias a esto que es la globalización. Se han creado muchos tratados. México tiene muchos tratados y muchos acuerdos internacionales y comerciales con diferentes países del mundo. ¿Para qué? Pues bueno, para ampliar el sector comercial, para ampliar el intercambio de culturas, de imagen, de monedas. Es un mundo lo que se puede llevar a cabo dentro del comercio internacional, y ahorita veremos qué implica la mercadotecnia. Ok, bueno, primero que nada, dentro del comercio internacional tenemos una palabrita que son los aranceles. ¿Qué son los aranceles? Esos que diario estamos revisando día con día en las noticias económicas. Bueno, son las tarifas que se van a grabar o que graban las mercancías que llegan del extranjero hacia México. ¿Sí? Son los aranceles. En otras palabras, son los pagos que se tienen que hacer por que ese mercancía o ese producto entre a suelo nacional. Bueno, mismo caso en la exportación. Son aranceles en donde nosotros vamos a pagar cierto tipo de permisos para que transite nuestra mercancía dentro de otro país. Requisitos, no solamente monetarios, son requisitos que tenemos que cumplir
para tanto exportar como importar cualquier producto de México hacia el mundo o del mundo hacia México. Bueno, el arancel es un derecho que tienen todos los países, especialmente la sección de aduana o en nuestro caso, comercio internacional. El arancel es un derecho de aduana, es decir, que es convertido, es por ley, que tengamos que pagar al momento de importar, tenemos que cobrar al momento de exportar, etcétera. ¿Sí? Son derechos, son pagos que se tienen ya por ley, pactados, para que podamos mover la mercancía. Algo que no ha respetado mucho el presidente Donald Trump, ya ven que de pronto se le ocurre subir el arancel al acero, a diferentes materiales que entran a Estados Unidos, y como es una ley, interna de cada país, bueno, las podemos modificar, salvo cuando estamos en un tratado comercial, como es el caso de México. ¿Qué significa no arancel? No significa que no se tenga que pagar nada. Una barrera arancelaria o un no arancel son barreras, son leyes que sirven para regular lo que entra o sale a un país. Es decir, por ejemplo, si aquí hay proteccionismo, si aquí protegen mucho la producción del aguacate y entra aguacate a México, se le aplica un no arancel, es decir, un cobro extra para proteger a nuestros agricultores, para proteger a nuestros productores de ese material. Entonces, las barreras no arancelarias son leyes que muchas veces se hacen al momento, justo cuando se necesita. ¿Sí? No se confundan con no arancel, significa que no pago nada. Simplemente es como una piedrita, es un obstáculo que le voy a poner a cierto producto, mmm, para proteger a mis productores, para proteger a los productos que yo tengo en mi país, en México precisamente. Bueno, ¿por qué se da el comercio internacional? El comercio internacional se va a dar básicamente porque ningún país del mundo es autosuficiente. Ningún país puede estar aislado del comercio mundial, del comercio global, porque todos requerimos de todos. Requerimos material, requerimos productos, requerimos alimentos. Entonces, en ese entendido en que ningún país es autosuficiente, pues necesita exportar y necesita importar productos, bienes y servicios. ¿Para qué? Pues para satisfacer la necesidad de la población. Un ejemplo, por ejemplo, el Super Bowl. El Super Bowl en Estados Unidos es más mexicano que cualquier cosa, porque el producto estrella en el Super Bowl es el aguacate. En otras palabras, el guacamole, como le dicen ellos. ¿Sí? Ha habido Super Bowl que han estado a punto de modificar sus fechas porque México no ha, principalmente México es el que le manda la producción de aguacate a Estados Unidos y manda una cantidad enorme de este producto justo cuando va a ser el Super Bowl. ¿Sí? Ok, entonces, vean, pues no es autosuficiente Estados Unidos. Y bueno, Estados Unidos, ¿qué nos manda? Estados Unidos nos manda mucha tecnología. Dependemos muchísimo, muchísimo de la tecnología de Estados Unidos. Entonces, pues son intercambios. No podemos producir algo en nuestro país, entonces se da el comercio internacional. Ok, las economías que participan en el comercio internacional, a todas las economías se les va a conocer como economías abiertas. Participan con diferentes países, tienen diferentes tratados, tienen diferentes acuerdos comerciales y eso es una economía abierta. Nuestro país es una economía abierta. Todas las administraciones pasadas se han caracterizado por ampliar los mercados, ampliar y ampliar más los mercados, a excepción de la actual administración que hasta ahorita no ha abierto más mercados. Firmó esta administración el TLCAN, cuyas bases, cuyo mecanismo, bueno, pues quedó pactado ya por administraciones pasadas. ¿Y qué hicieron solamente? Bueno, pues lo ratificaron, cosa que es muy atinada, ¿sí? Se tenía el temor de que México, al entrar esta nueva administración, iba a terminar con el TLCAN o el TLC, como se le conocía antes,
Pero pues afortunadamente no fue así. Continuamos, México le va muy bien, aunque mucha gente diga que no. A México le va muy bien desde que se firmó el TLC, que fue varios sexenios atrás pactado. Entonces, esa es la economía abierta. Los países que participan, importan, exportan, se ponen aranceles, se ponen reglas entre unos y otros, pero siempre hay flujo de mercancías, bienes, servicios, etcétera, dentro de los países que participan en este tipo de economía. ¿Qué es la exportación? Bueno, la exportación son, una vez más, bienes, productos, servicios enviados fuera del territorio nacional. Las exportaciones, licenciados, son el mejor beneficio que puede tener un país porque de él se obtienen muy buenas ganancias. Aquí es donde empieza a entrar la mercadotecnia internacional. ¿Dónde o cómo me voy a colocar en otro país? ¿Cómo voy a vender mi producto o voy a colocar mi empresa en otro país? De tal manera que me genere ganancias. La exportación significa ganancias. Generalmente son ganancias para el país que está enviando el producto, el bien o servicio. Y bueno, para el país que lo recibe, si bien no se reduce o no se traduce 100% a ganancias, pues se traduce en beneficios en que la población tenga ese material, en que la población tenga ese producto, esa tecnología. Esta es la exportación. Bueno, y básicamente es uno de los grandes pilares de las economías de los países para aliviar, por decirlo así, la economía interna del país huésped, del país que está exportando. ¿Qué son las importaciones? Las importaciones es básicamente todo el conjunto de bienes o servicios comprados por un país en territorio extranjero. Así bien sea de empresa a empresa, de particular en particular. Miren, el puro hecho, muchachos, de que ustedes pidan algo de Amazon y que lo hagan y que ese Amazon esté en Estados Unidos, su producto esté en Estados Unidos, inconscientemente ustedes ya están importando, ¿sí? Aunque claro, Amazon se encarga de pagar los permisos, de pagar los derechos de importación, etcétera, pero pues están haciendo ustedes una pequeña importación con sus aplicaciones, ¿vale? Entonces es todo lo que va a salir fuera del territorio nacional. Y esa importación también genera un movimiento dentro de la contabilidad nacional. Todo está alterando la economía de los países. Bueno, con esta acción, el importar o exportar, en otras palabras, el comercio tiene como objetivo adquirir productos que hay en el extranjero que no tenemos en nuestro producto, en nuestro país. Les pongo el ejemplo de la gasolina. La gasolina Pemex, pues es más americana que otra cosa, porque nosotros no producimos gasolina, producimos petróleo. Producimos petróleo, ese petróleo lo mandamos a Estados Unidos, Estados Unidos lo convierte en gasolina y nos lo regresa al país, obviamente a un sobreprecio, por eso es que estamos pagando tan cara la gasolina en México. Por eso es que ningún presidente, ninguno, puede regular los precios de la gasolina para que no nos engañemos con eso. ¿Sí? Ok, importamos celulares. Aquí en México no fabricamos celulares. Entonces, si nuestro país no participara dentro de una economía abierta, pues no tendríamos muchísimos materiales que hoy para ustedes son el pan nuestro de cada día. Es por eso que aquí se ven reflejados los beneficios que tenemos dentro de las importaciones y las exportaciones. ¿Cómo se contabilizan esos dos conceptos, tanto importar como exportar? Bueno, todo eso se va a contabilizar por medio de una herramienta que se llama balanza comercial. La balanza comercial va a sopesar o a calcular cuánto hemos mandado y cuánto hemos recibido, pero no en esencia, no en material, no en producto, sino cuánto dinero gastamos al exportar, perdón, cuánto dinero ganamos ahora que exportamos y cuánto dinero que se generó la importación. Estos dos factores son lo que me va a dar la balanza comercial, que tampoco puede ser modificada por ninguna autoridad por medio de un dedazo, por medio de un decreto. La balanza comercial se genera automáticamente dependiendo lo que México esté exportando y lo que México esté
importando. Y eso me va a dar un resultado, pues el dichoso PIB que conocemos aquí en México. Bueno, un término muy importante para ver el estado comercial de un país. La balanza comercial consiste, como lo explicaba, en la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. ¿Sí? Lo que me dé como resultado, pues me dará un Producto Interno Bruto o una balanza comercial positiva o una balanza negativa. Actualmente en México no hay avance, no tenemos un avance positivo, estamos a punto de caer en un balance negativo, pero no hay movimiento, al menos ahorita, a estas fechas, de que se modifique esta balanza comercial. Ok, ¿cómo se paga dentro del comercio internacional? Se paga por medio de divisas. Las divisas son la única moneda o la única forma de pago que está autorizado cuando haces una transacción comercial ya a nivel internacional. ¿Qué son las divisas? Bueno, pues el euro, lo que se quede pactado dentro de cada acción que se realice. Y como dice aquí, en el ámbito de la economía y las finanzas, como divisa se le conoce a toda la moneda de curso legal de países extranjeros diferentes a la unidad de México, por ejemplo. Ok, hay varios tipos de divisas, no todas están autorizadas. Tenemos las divisas convertibles, que son aquellas que se pueden intercambiar por otra de manera libre. Por eso las operaciones de comercio internacional solo pueden hacerse en estas monedas. Es decir, yo puedo pagar el equivalente en dólares a Estados Unidos me puede pagar en equivalente en pesos y es convertible. Yo lo puedo hacer tanto a euros, tanto a yenes, como a dólares, etcétera. Esa divisa está pactada y está perfectamente autorizada. Tenemos la divisa no convertible, que es aquella que no es aceptada en el mercado internacional. La mayoría de las divisas del mundo no son convertibles, ¿sí? Casi todas, un 80%, 90% no son convertibles. Solo las que son de mayor fortaleza económica son las convertibles. Les explico esto, es decir, no sirve para realizar operaciones comerciales a nivel internacional. Por ejemplo, en Arabia Saudita yo no les puedo pagar con pesos. Tendría que generar aquí la moneda de Arabia y mandárselas o depositárselas en los bancos a Arabia para poder hacer el intercambio de la importación y la exportación. ¿Vale? Algo que no sucede con el dólar. Yo les puedo pagar en pesos mexicanos, el equivalente a los dólares, y ellos en viceversa. Entonces, estas son las divisas no convertibles. Tenemos también los tratados, bueno, la divisa bilateral, que es aquella que se utiliza, es un intercambio, en los intercambios comerciales, pero entre países que han suscrito convenios. Un ejemplo, México tiene muchos convenios comerciales y tiene el pacto más grande que es el TLCAN entre Estados Unidos, Canadá y México. Y entre ellos pactaron que todas las operaciones comerciales grandes, todas aquellas, será el dólar. Y ni siquiera el dólar canadiense, va a ser el dólar estadounidense. Entonces, estas tres ni siquiera se preguntan cómo es el pago. Simplemente sus intercambios comerciales son por medio del dólar estadounidense. No quiere decir que con esto gane más Estados Unidos, simplemente es una forma de pago que se pactó, que se estableció entre estos tres países. O puede ser el pacto que tenemos, el pacto comercial de México con España, por ejemplo, en donde el intercambio o la divisa bilateral es el peso mexicano. ¿Sí? Entonces aquí se pacta cuál es la divisa dominante. Otra que tenemos, por ejemplo, tenemos las divisas exóticas. Son aquellas que no cuentan con un gran mercado y cuya liquidez comercialización son escasas a nivel internacional. O sea, son poco conocidas, como les mencionaba, las de Ruanda, las de Argelia, países que no, que si bien tienen acuerdos comerciales, su divisa no es muy reconocida en todo el mundo. Una divisa fuerte es aquella divisa que tienen las economías muy fuertes, los países que tienen economía muy fuerte, que tienen muy baja inflación y que siempre mantienen cierto nivel de estabilidad cambiaria. Aquí la divisa fuerte dejó fuera al peso mexicano porque somos una economía que no es fuerte, somos una economía cuya inflación va a la alza y somos una economía que no tenemos estabilidad cambiaria. Entonces, la divisa mexicana entra y sale dentro de este modelo.
¿Cuáles son las divisas fuertes? Las mejores en todo el mundo, pues definitivamente el dólar estadounidense es una divisa fuerte y el euro. Aunque el euro está tendiendo o tiene una tendencia de pronto negativa por el desacuerdo que existe entre los países que acogieron este tipo de moneda. Bueno, una economía cerrada es aquella en que no se realiza o casi nada de intercambio con otros países, intercambio económico. Es decir, es una economía que no interactúa con el resto del mundo y casi siempre consume todo lo que produce el mismo país. Estas economías cerradas son raras. Por ejemplo, tenemos Sudán, Afganistán, como les decía, Sudán del Sur, Etiopía. Son economías que técnicamente lo que ellos consumen, digo, lo que ellos fabrican, ellos lo consumen. Son economías muy, muy, muy cerradas, tanto por creencias políticas, económicas, sobre todo religiosas, ¿sí? Entonces, estos son los tipos de economías que existen. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? El Producto Interno Bruto, eso que oyen todos los días hablar a los economistas, es básicamente, es el indicador económico que refleja el valor monetario de todos, absolutamente todos los bienes y servicios producidos por un país. Este es difícil de calcular, sobre todo de la economía informal. En determinado o en determinado tiempo se hace la suma de todo lo que se vendió, todo lo que se realizó en servicios y nos da el Producto Interno Bruto, que ahorita está pues bastante lastimado y se utiliza para medir la riqueza de los países. ¿Sí? También se le conoce como PIB o Producto Interno Bruto, como ustedes quieran manejarlo. Bueno, el Producto Interno Bruto mide la producción total de bienes y servicios de un país, por lo que su cálculo es bastante complejo, ¿sí? Eso nosotros no lo vamos a hacer, simplemente lo vamos a tomar en cuenta para el momento en que apliquemos la mercadotecnia internacional. En otras palabras, es la suma de todo lo que se pagó en servicios, etcétera. En la producción de manzanas, leches, libros, barcos, todo lo que se vendió, inclusive lo que un abogado cobró. Por eso vean la complejidad de calcular el Producto Interno Bruto. Y hay algunos datos que no se van a incluir simplemente porque no se pueden contabilizar. Ejemplo, todo lo que se vende en la Purísima, todo lo que se vende en el comercio informal. ¿Sí? Eso queda fuera del Producto Interno Bruto porque es difícil, muy, muy difícil que una persona que venda fruta en una calle te genere una factura para poder contabilizarlo. Bueno, el antídoto contra todas las medidas proteccionistas que tiene el mundo, es decir, todos los países tienen medidas proteccionistas, protegen a su campo, protegen a su industria, etcétera, para mover más este dinero, para que se mueva más la economía de un país, pues el antídoto es el comercio internacional, es decir, participar dentro de un comercio internacional en donde yo pueda mover absolutamente todas mis mercancías, es decir, los tratados es el mejor antídoto para que una economía no esté estancada, como en el caso de México, que es el Tratado de Libre Comercio que tenemos ya hace muchos años y todos los tratados comerciales que tenemos con otros países. Ahora bien, la esencia. ¿Cuál es la función o relación entre comercio internacional y mercadotecnia internacional? Ustedes, licenciados, llegará un momento en que tengan que mandar o establecer una empresa en otro país. ¿Para qué nos sirve saber la comercio internacional y sus fuentes? Bueno, antes de lanzar un producto o una empresa hacia otro país, tenemos que determinar o estudiar los factores socioeconómicos. ¿Cuál es el PIB del país al cual vamos a entrar? ¿Cuál es el PIB per cápita? Es decir, cuánto el promedio de los salarios que tienen las personas a donde vamos a mandar nuestro producto. ¿Cómo está la distribución de ingresos? Es decir, cómo está la riqueza, cómo está distribuida la riqueza. Si ustedes se van a ir a Canadá y van a lanzar X producto, van a colocar cierta franquicia o cierta empresa para la cual estén trabajando, tienen que ver que a donde van a ir, licenciados, pues haya dinero, no lo van a lanzar a un país pobre, ¿vale? Tienen que ver cómo se modifican o cómo se mueven sus tasas de interés en ese país para ver si les conviene o no colocar la empresa. ¿Qué tipo de cambio?
cómo se mueve la inflación. Estamos viendo solo los factores socioeconómicos. Si tienen desempleo y cómo anda su balanza de pagos. Si es un país que paga constantemente sus drogas, siempre está pagando constantemente sus deudas, perdón. Em, esto ya es la relación directa de mercadotecnia con comercio internacional. Tienen que investigar los factores demográficos. ¿Cuánta población hay? ¿Cuál es la tasa de natalidad y mortalidad? Es muy importante saber cuánta gente nace y cuánta gente muere en el país en donde se van ustedes a instalar. No crean que un McDonald's, no crean que un Carl's Jr. llegó aquí por casualidad. Todo esto lo estudió antes un mercadólogo, ¿sale? La edad, si es un país viejo, por ejemplo Canadá, que ya es un país de personas mayores, y voy a lanzar un producto para jóvenes, no les va a convenir hacerlo. El género, hay mujeres, hay más hombres en ese país al cual van a... Y dependiendo del producto que ustedes vayan a lanzar, muchachos, pues tienen que analizar. ¿Vale? El nivel de educación del país al cual van ustedes a llegar. ¿Cómo se mueve la población? ¿Cuál es su concentración? ¿Son por distritos? ¿Son ciudades grandes? ¿Son poblaciones muy, muy pequeñas y reducidas como en Suiza? Entonces, todos esos factores tendrán que estudiarlos ustedes. Muy importante, los factores políticos. La expropiación, si es un país que confisca, si es un país que tiene comercios o tratados internacionales. Me voy a enfocar en la confiscación. Venezuela es un país que si se le ocurre, tú tienes tu empresa, lanzas tu empresa para allá, y si se le ocurre, en Venezuela te la quitan, ¿sí? Te la confiscan, te la expropian, ¿vale? Aquí en México no se ha dado mucho eso, espero que no vaya la tendencia hacia allá. Bolivia te expropia, cosa que no te pueden hacer en Estados Unidos así de buenas a primeras. Entonces, los factores políticos, ¿sí? Hay que ver siempre, por eso siempre les he dicho que la mercadotecnia tienen que estudiar política, muchachos, aunque no les guste. ¿Quién es el próximo gobernador de Aguascalientes? ¿Quién es el próximo alcalde? ¿Por qué? Porque ustedes, como mercadólogos, tendrán que ver los permisos que van a dar, y hay que decirlo, ¿no? Si hay que darle un moche a uno, hay que darle un moche al otro, hay que decirlo, ¿no? No hay que asustarse con esas palabras. Hay que ver la política, si le invierten, si le están invirtiendo en ese país, si le están invirtiendo en la estructura, en la infraestructura, en su población. Todo eso se va a reflejar en ganancias, es decir, en que van a comprar mi producto. Esos son todos los factores que tienen ustedes que estudiar que están ligados a comercio internacional. Los factores legales. ¿Cuáles son las reglas de aranceles? ¿Cuáles son las reglas de no arancel? Y si tienen medidas proteccionistas. Estados Unidos tiene mucho proteccionismo al campo. México tiene proteccionismo al maíz, tiene proteccionismo al cultivo y producción de aguacate, tiene proteccionismo hacia los productores de aceite. Entonces tenemos que ver todos los factores legales que no me van a implicar un gasto a mí, yo que ya le dije al empresario, vámonos a Estados Unidos, ya hice todo un estudio de mercado para que nos podamos ir. Aquí es donde entra, como les digo, el mercadólogo. El estudio de mercadólogo tendrá que estudiar todos estos factores para que ustedes puedan lanzarse hacia otro país. Los factores culturales, sobre todo de religión, van a vender ustedes un producto cuyo contenido esté hecho de algo prohibido en otro país. Ejemplo, el puro empaque, muchachos. Si ustedes van a Suiza, van a Canadá, venden sus productos en Canadá, no les van a permitir que sus productos estén envueltos en plástico. Tienen ustedes que adecuarse a las regulaciones culturales, políticas y económicas que les marque ese país. Les pongo el ejemplo de McDonald's. McDonald's ya entró o tiene su sucursal en lo que es en los países en donde la vaca es sagrada. Entonces, obviamente, no van a vender hamburguesas de res. Varían sus productos, los modifican para poder entrar religiones. Entonces, esto es muy importante, en donde ustedes van a entrar, donde van a incursionar en ese mercado. Todos estos factores, licenciados, son los que ustedes tienen que estudiar para irse a otro país. Los tecnológicos, es decir, si es un país que les va a brindar la tecnología necesaria para que su equipo funcione
o para que su producto se pueda distribuir. El hecho de colocar una empresa en otro país requiere tecnología. Y si van a tener que estar importando o exportando la tecnología de otros países, pues no tiene caso. Entonces hay que buscar un país que tenga la tecnología necesaria, es decir, comprar ahí mismo lo que yo necesito de tecnología para que funcione mi empresa. Los factores geográficos, el clima, la flora, la fauna, la localización, la superficie, todo tienen que estudiar. Esto lo realiza el mercadólogo. Este estudio es muy, muy, muy largo. Y sí, lo realiza el mercadólogo porque el empresario confía 100% en nosotros. Y si nosotros le damos el sí, nos vamos a Canadá, sí, lanza la empresa en tal país, es porque nosotros ya realizamos todo este estudio muy, muy, muy complicado, sí, sí lo es, pero no es nada que no podamos realizar. Vamos. La clasificación del marketing internacional se va a dividir obviamente en el merchandise, que es el vender la mercadería o el producto en el mismo punto de venta, o son los puntos de venta. Tenemos la local, que viene siendo la regional, la que ustedes aplican localmente. De ahí nos iríamos a la nacional, a todo el país. Y luego, justo lo que estamos viendo ahorita, mercadotecnia internacional, que es lo que se estudia, y de ahí brincaríamos hasta mercadotecnia global. No es lo mismo internacional que global. Internacional es 1, 2, 3 o 4 países. Global es abarcar cualquier lugar y casi todo el globo. El único que lo ha logrado aquí, bueno, pues es Coca-Cola, las grandes empresas que lo han logrado. Bueno, estas son las clasificaciones y este es lo que es la mercadotecnia internacional, ¿vale? ¿Para qué hacemos mercadotecnia internacional? Podemos hacer mercadotecnia de productos. Podemos lanzar un producto a otro país, podemos lanzar servicios, como el caso, la universidad donde estudian ustedes, muchachos, la británica, pues es comercio internacional porque están exportando los servicios de educación. Nosotros pertenecemos, la universidad pertenece a España y somos directamente desde España, vino hacia acá un tipo franquicia, entonces todos los estudios que yo les mencioné anteriormente los hicieron para traer acá la universidad, ¿vale? Productos de consumo, o puede ser industria en caso de los automóviles, etcétera. Ok, esto es lo que es la relación entre comercio internacional y mercadotecnia internacional. No sé si tengan alguna duda de esto que les expuse. Esto que les acabo de exponer es un resumen, muchachos, de todo lo que viene en plataforma. En plataforma viene mucho material y bueno, como siempre yo lo resumo, esto es lo que viene en plataforma, vienen muchos recursos y de todos estos recursos yo se los delimité a uno solo, a la presentación que vieron ahorita. Esa presentación, pues, obviamente, se la voy a mandar a Luz Hermeño para que me haga el favor de reenviárselos. Y ¿cuál es la tarea que van a realizar el día de hoy? Bueno, van a realizar para esta semana, van a realizar un resumen ejecutivo y háganlo, el resumen, en base a la presentación que yo les envié. ¿Lo pueden hacer a partir de todo el material que tienen en plataforma? Sí. Pero si lo hacen a partir del resumen, a partir del material que yo les acabo de presentar, créanme que se les va a facilitar muchísimo más elaborar su tarea. ¿Sí? Entonces, hagan un resumen ejecutivo en donde mencionen con sus propias palabras, muchachos, no copien ni peguen, explíquenme todo lo que es el comercio internacional y la relación que tiene el comercio internacional con el marketing internacional. En tareas pasadas, déjenme les muestro, en tareas pasadas también hubo quien hizo lo siguiente, déjenme ver si me permite mostrárselos. A ver si me permite mostrarles el PDF. No, no me deja. Ok. No, entonces hagan un resumen, por favor, un resumen del material que les acabo de compartir, en donde obviamente realcen la relación que tienen estos dos conceptos de comercio internacional y mercadotecnia
Internacional. ¿Alguna duda que tengan? Briano, Rocío, Luis, Luz, Yatsi. ¿Comentarios? No, no tenemos. Ok, me dice Lu que ninguna. Yatsi ninguna, todo claro. Ok. Bueno, muchachos, como siempre, bueno, vamos a dar por terminada esta sesión. En menos de 10 minutos, su compañera Lu les distribuirá todo el material para que lo tengan ya presente y puedan trabajar en él. Y un último aviso, muchachos, síganse cuidando mucho, cuídense mucho, síganse protegiendo. No sé si supieron, pero tuvimos ya el tercer fallecimiento de alumnos de la Universidad Británica. Esta semana perdimos a otro alumno, perdieron ustedes, por decirlo así, a otro compañero. Ya van tres alumnos que fallecen, tenemos dos maestros muy malos. Cuídense mucho, muchachos, háganle caso, cuídense, salgan siempre con su protección, no bajen la guardia. Quiero verlos en pantalla, a ti, Briano, a ti, Rocío, Luis, a Yatsi, a ti, Luz, los quiero ver aquí los sábados, aunque no hablen, pero los quiero ver, ¿sí? Cuídense mucho, síganse cuidando, no bajen la guardia y, bueno, tiempo muy importante para continuar con sus estudios. Una vez más, muchachos, yo sigo en plataforma todos los días a partir de las 7 de la mañana, estoy al pendiente. Cualquier duda, háganmela llegar por ese medio y se los resuelvo con mucho gusto. Entonces, si no hay ninguna duda, muchachos, pues los veo la siguiente semana. Yachi, bueno, pues muchas gracias. Cuídense también ustedes. Rocío, cuídate también. Cuídense todos y los veo la siguiente semana, muchachos.